Una impresionante historia que te dejará emocionado, pues sus hechos históricos, bondad y mucho corazón estarán presentes aquí en esta gran historia. En un pequeño pueblo del Estado de México, donde las calles empedradas resonaban con los ecos de risas infantiles y murmullos de la vida cotidiana, se encontraba una vieja panadería llamada El Buen Pan. Era conocida por sus delicias hogazas, elaboradas con amor y dedicación por su dueño, don Miguel, quien era un hombre de apariencia robusta, con un rostro surcado por arrugas que contaban historias de largas jornadas de trabajo y esfuerzo, y momentos de felicidad también, compartida con sus clientes. Don Miguel había heredado la panadería de su padre, quien a su vez le había recibido de su abuelo. El protagonista era un viejo horno de leña, el corazón del negocio, que había visto mejores días. A medida que el tiempo pasaba, su estructura de ladrillos y adobe requemado comenzaba a desmoronarse y su funcionamiento se tornaba cada vez más ineficiente. Con la llegada de la nueva competencia y la modernidad de las panaderías, don Miguel decidió que era hora de hacer una buena remodelación. Una mañana de verano comenzó a trabajar. Tenía que tumbar casi la mitad de los ladrillos viejos, pero estaba decidido, y con su pico y martillo retiró cuidadosamente los ladrillos y la ceniza acumulada. La tarea era ardua y el sudor corría por su frente. Mientras desmantelaba la base del horno, don Miguel notó algo inusual. En el piso de losa, al golpear un sonido hueco resonó en el aire. Pues eso no era normal. Su curiosidad se despertó y se detuvo un momento. Con cuidado comenzó a retirar más ladrillos y tras unos minutos de trabajo se encontró ante un compartimento oculto en la base del horno. Con un esfuerzo considerable, don Miguel logró abrir el compartimento. Dentro encontró un viejo saco de tela, desgastado por el tiempo y lleno de tizne. Temblando de emoción, lo sacó y comenzó a desatarlo. Al abrirlo, un brillo dorado emergió a la luz del día. Estaba lleno de monedas de oro. El corazón de don Miguel se aceleró. No podía creer lo que tenía frente a él. Las monedas estaban cubiertas todavía de tizne, pero el brillo del oro era inconfundible. Sin embargo, a medida que sostenía el saco entre sus manos, una sensación de inquietud lo invadió. ¿De dónde habían venido esas monedas? ¿A quién la pertenecían? ¿Por qué las guardaron ahí? Decidido a descubrir la historia detrás de su hallazgo, don Miguel comenzó a investigar. Preguntó a los ancianos del pueblo, quienes le contaron historias sobre el antiguo dueño de la panadería, un hombre llamado don Ramón, que había sido muy querido en la comunidad. Durante la Revolución, don Ramón había sido conocido por su generosidad, distribuyendo pan a los soldados y a las familias más necesitadas. Sin embargo, cuando los conflictos aumentaron y el peligro se acercó, se vio obligado a esconder sus propias riquezas y la de muchos que sabían que ahí era un buen escondite para protegerlas. Don Miguel, fascinado por las historias de don Ramón, se sumergió en sus recuerdos y recordó que su abuelo había hablado de él, mencionando que había desaparecido una noche, dejando atrás la panadería y su legado. La comunidad había creído que había sido víctima de la revolución. Ahora, con las monedas en sus manos, don Miguel comprendía que su hallazgo era más que una fortuna. Era un eco del pasado que pedía ser reivindicado. Sin embargo, a medida que profundizaba en la historia, comenzó a notar que cosas extrañas sucedían en la panadería. Por las noches escuchaba ruidos provenientes del horno, como si alguien estuviera tratando de comunicarse con él. En una ocasión, mientras limpiaba el lugar, vio algo
oscuro que cruzaba rápidamente por la esquina de su visión. El aire se tornó frío y una sensación de temor lo invadió. Con el paso de los días, don Miguel se enfrentó a una difícil decisión. Las monedas de oro podrían ayudarlo a revitalizar su panadería, modernizando el equipo y asegurando su futuro. Sin embargo, sería correcto utilizar esas riquezas que claramente habían sido escondidas en un tiempo de desesperación. La comunidad había hablado de cómo don Ramón había sido un símbolo de esperanza y bondad, y ahora, en un momento de necesidad, se sentía responsable de honrar su legado. Una noche, mientras reflexionaba sobre su dilema, escuchó un fuerte golpe proveniente del horno. Con el corazón en la mano, se acercó y vio que los ladrillos del horno comenzaban a moverse. Los sonidos se convirtieron en murmullos y de repente una voz resonó en su mente. Protege lo que es tuyo, pero nunca olvides de dónde proviene tu riqueza. Don Miguel sintió que la presencia de don Ramón le rodeaba, instándolo a hacer lo correcto. Esa noche decidió que compartiría su hallazgo con la comunidad, usando las monedas para crear un fondo para ayudar a los más necesitados, como don Ramón lo había hecho en el pasado. El día de la revelación llegó y don Miguel organizó una reunión en la plaza del pueblo con un grupo de vecinos, compartió su descubrimiento y su intención de utilizar las monedas para el bien de todos. La reacción fue de sorpresa, pero también de gratitud. El pueblo comenzó a unir fuerzas para restaurar la panadería y convertirla en un lugar de encuentro y apoyo para quien más lo necesitan. Sin embargo, no todo fue sencillo. Aquellos que habían escuchado sobre las monedas comenzarían a murmurar. Algunos vecinos, impulsados por la codicia, comenzaron a exigir su parte del tesoro. La atmósfera se volvió tensa y peligrosa. Una noche, cuando cerraba la panadería, un grupo de hombres apareció en la puerta, exigiendo que les entregara las monedas. En un momento de desesperación, don Miguel recordó las historias sobre don Ramón y su valentía. Con determinación, se enfrentó a ellos diciendo: «Estas monedas son un legado de amor y generosidad. No las utilizaré para enriquecerme, sino para ayudar a nuestra comunidad». Los hombres, sorprendidos por su respuesta, retrocedieron. Sin embargo, sabían que el tesoro era tentador y podría no rendirse tan fácilmente. La noche se volvió más oscura y la sensación de peligro creció. Los días siguientes fueron de tensión y don Miguel sentía que el espíritu de don Ramón estaba con él, guiándolo. A poco tiempo, la comunidad se unió para proteger la panadería. Se organizaron patrullas nocturnas y comenzaron a trabajar en un plan para transformar en un centro comunitario. Con cada acción, la atmósfera de la panadería se volvía más cálida y acogedora. Una noche, mientras trabajaban en la remodelación, un joven se acercó a don Miguel. Era el hijo del anciano que había sido amigo de don Ramón. Con lágrimas en los ojos, le dijo: «Mi padre siempre hablaba de la bondad de don Ramón. Me alegra ver que su legado sigue vivo en ti». Al día siguiente, cuando don Miguel llegó a la panadería, sintió una paz en el aire. Las sombras que antes le perseguían parecían disiparse. La comunidad estaba trabajando junta y la panadería comenzaba a florecer nuevamente. Con el tiempo, los rumores de la avaricia se desvanecieron y la bondad del pasado comenzó a tejer un nuevo futuro. Finalmente, don Miguel decidió organizar una celebración para inaugurar la panadería, ahora renovada. Don Miguel miró a su alrededor y sintió que la presencia de don Ramón estaba ahí, sonriendo y disfrutando de la felicidad de su comunidad. Con el tiempo, la panadería se convirtió en un símbolo de unidad y esperanza. En el pueblo, don Miguel aprendió que el verdadero tesoro no eran las monedas de oro, sino el amor y el apoyo que había encontrado en su comunidad.
Las monedas se utilizaron para construir un fondo de ayuda para quienes lo necesitaban, asegurando que la generosidad de don Ramón viviera en cada acción. Esto sucedió en 1972. Si te ha gustado esta gran historia, por favor regálanos un like y no se te olvide suscribirte. Muchas gracias. Hasta pronto.